Buenos días, damos entonces inicio a el webinar. Vamos a hablar de la estimación de perjuicios en abusos de exclusión y abusos de explotación. ¿Cuáles son los temas que les propongo que agotemos en esta sesión? Pues primero enfocarnos específicamente en problemas de abusos de explotación. Luego hacer un análisis sobre alternativas cuantitativas, cómo estimar perjuicios en abuso de exclusión. Pero lo más importante es que al momento de preparar este tema, este webinar, hice un ejercicio juicioso de revisar antecedentes, de revisar decisiones de la SIC, y específicamente hay tres en donde les quiero proponer que generemos discusión, porque en mi opinión, al momento de leer de revisitar esos tres casos, los elementos para probar perjuicios estaban ahí presentes. Entonces, eso lleva a plantear una pregunta. Bueno, si se tiene la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio reconociendo la violación al régimen de libre competencia, la pregunta es, ¿y por qué luego eso no trascendió en una demanda en donde la víctima acudiese a la jurisdicción ordinaria para pedir entonces los perjuicios? Y finalmente eso va a llevar a una tesis que es la discusión, y es eh, si de acuerdo con el mercado colombiano, que es tan concentrado, de acuerdo con las cadenas de valor específicas, pues las víctimas tienen incentivos para dar ese siguiente paso. ¿Y por qué ese punto específico para confirmar? Ya que esta presentación, como lo hablamos al interior del comité, tiene un enfoque específico, y es el enfoque de las empresas. Definitivamente es imposible aislar el debate del consumidor final. También temas se van a poner al respecto para generar discusión, pero hay un enfoque específico, y es directamente la empresa afectada por la conducta. Bueno, empecemos con los abusos de explotación. Los abusos de explotación son prácticamente, es una palabra genérica en el mundo de derecho de la competencia que engloba todas las conductas en donde se extrae excedente del consumidor, en donde la firma, el infractor, realiza conductas ilegales para extraer excedente del consumidor. Podemos verlas desde abuso de posición dominante, específicamente precios inequitativos. Podemos aproximarlo desde la lógica también de acuerdo restringido de la competencia. Lo más evidente es cartel de fijación de precios. También inclusive podemos bajarlo a actos unilaterales, específicamente con la conducta de fijación de precios de reventa. De manera que ese es un término que nos encaja pues todas estas conductas en donde hay como elemento común que al consumidor finalmente se le termina extrayendo su excedente. Y para generar la discusión, lo más importante es tener un marco de referencia de literatura. Y aquí la Unión Europea es absolutamente espectacular para utilizarlo como referente. Si bien en sus orígenes, pues donde todo esto empezó, el tema de perjuicios y los treble damages, se remonta a Estados Unidos y a la ley Clayton. Luego, cuando llega el tema a Europa, Europa, como siempre hacen ellos, además de sacar reglamentos a nivel comunitario, luego sacan unas guías. Y hay dos guías que son muy buen elemento y muy recomendado. Acá lo pongo para que lo tengan como referente. Es una expedida a mediados de 2013, que es esta guía práctica, y posteriormente, algo muy reciente, el año pasado, sacan un nuevo documento profundizando sobre algunos temas cuya guía inicial les pareció a los miembros de la Europea, les pareció a la comisión que meritaban profundizar. Entonces empecemos con la lógica de los abusos de explotación, tomando como referencia el planteamiento de la Unión Europea. ¿Cuál es el tema a tener en cuenta? Que todo abuso de explotación finalmente se va a traducir en que el infractor genera un sobrecosto. Sobrecosto que se lo traslada directamente, pues el comprador directo es el que finalmente termina pagando ese sobrecosto. Pero luego se produce la pregunta más importante: ¿qué hace ese comprador directo con ese sobrecosto que le generó el infractor de manera ilegal? Lo traslada,
la repercusión es el término que utilizan los documentos de la Unión Europea. El pass-on es el término en inglés, el más utilizado. Finalmente, el comprador se enfrenta a la disyuntiva de si lo traslada totalmente a su consumidor final o si lo termina absorbiendo. De manera que el análisis de un abuso de explotación debe tener en cuenta esos tres eslabones de la cadena. Primero, cuando se produce el sobrecosto, y luego cuando el comprador directo decide si lo traslada o no, si lo repercute. Y eso lleva entonces a que al momento de aproximarse a esta lógica económica empiecen a surgir retos ante los cuales se enfrentan los abogados que están litigando estos casos específicos, pero también pues retos a la luz del perito, a quien finalmente se le busca para ponerle un número, hacer una cuantificación de todo este perjuicio. El primer reto es, bueno, pues hay que estimar un sobreprecio. Y para estimar el sobreprecio, pues el reto es muy sencillo, es ausente la conducta, el contrafactual, ausente la conducta ilegal, ¿cuál hubiese sido el precio hipotético que hubiese existido en el mercado? Entonces viene el problema, bueno, ¿y qué hacemos entonces para estimar ese sobreprecio? La misma cartilla, la misma guía de la Comisión Europea plantea las alternativas para solucionar ese tipo de problemas y podemos pues, podemos clasificar esas alternativas en tres. Nuevamente, esto es finalmente cómo se utiliza la teoría económica para estimar el precio que debió existir en ese mercado ausente la infracción. El primero es el método comparativo, y ese es tal vez el más evidente que se le viene a uno a la cabeza, y parte de analizar, bueno, pues cuál era el precio del mercado antes de la infracción y cuál era el precio del mercado después de la infracción. Eso es un buen método cuando se tiene como punto de partida o se tiene de alguna manera la oportunidad de trazar la línea para decir, mire, es que a partir de acá es que se produjo el sobrecoste. Pero pues parte de la base de tener suficientes datos de la situación anterior y suficientes datos de la situación posterior. Cuando no se tiene esa oportunidad de tener esa distinción en el tiempo sobre el antes y el después, también está la oportunidad de comparar los precios y los márgenes con otros mercados geográficos, principalmente si pensamos en un agente que compite en dos regiones del país, puede entonces utilizarse como benchmarking el comportamiento de lo que pasa en el mercado geográfico afectado con el mercado geográfico no afectado. ¿Cuál va a ser siempre ese gran reto? Pues establecer la comparabilidad, porque esos mercados geográficos tienen que ser comparables para que el análisis pues, cuantitativo sea robusto para defender ante un juez. Esa es la más lógica, la forma más lógica para aproximarse, pero luego vienen unos métodos más elaborados que pueden llegar a ser más robustos de acuerdo con los datos que se tengan en el caso específico. Por ejemplo, cuando no se tiene esa línea tan clara sobre cuándo empezó la infracción y cuándo no, un método financiero puede ser más sólido. Ese método financiero pues parte de la base de acceder a la estructura de costos del infractor, y esa estructura de costos del infractor le va a permitir al perito reconstruir los costos y después de reconstruir los costos, hacer un análisis sobre la rentabilidad razonable de esa empresa y a partir de ahí poner un precio que sería el supuesto precio que debiese primar en el mercado ausente la infracción. Entonces aquí la clave prácticamente con este método financiero es simplemente tener carta abierta y acceder a toda la información contable y financiera de esa empresa para que posteriormente el perito tenga los elementos para proceder a esa reconstrucción. Y además del método financiero, pues está el método econométrico, que es el método de simulación de mercados. La lógica es principalmente estos sobreprecios, si se dan en un mercado oligopólico, donde eventualmente
se dan los elementos para que se conforme un cartel. La teoría de juegos ha desarrollado modelos que que permiten predecir el equilibrio en esos mercados cuando esos pocos jugadores, en vez de comportarse como un único monopolista, lo que hacen es que llegan a un equilibrio del mercado que no es tan alto como un monopolio, pero tampoco es tan bajo pero tampoco alcanza a ser tan bajo como el precio en competencia. Y los dos modelos que más se utilizan, a ver, llegó nuevas personas, voy a agregarla. Buenos días a las personas que se acaban de integrar. Y además les hago ahí me estaba llamando el doctor Perilla, pero ya acá lo acabo O sea, que hay de gente que vincular. no se ha podido conectar, que lo desconectó y luego no se ha podido conectar. A ver, solucionemos la parte logística. ¿Quién es esa persona? A ver porque si yo acabo de aceptar acá mucha gente. Acabo de aceptar como unas 6 personas. Yo estoy acá, Jimena Zuleta, muchas gracias, me acaban de aceptar. Jimena, buenos días. ¿Cómo están? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno. Ya habíamos, a ver acá, doctor Perilla, ¿ya pudo conectarse? Hola, Mari. ¿Qué les dicen? Porque acá María Claudia me sale ya admitida. Maclau, Ya, ¿estás gracias. ya? Ya, listo. Listo, perfecto. ¿Y el doctor Perilla? El doctor Perilla acá sale con video, pero no le sale el micrófono al lado. Ya le pregunto. Sí, acá me acaba de llamar, ya le devuelvo la llamada. Doctor Perilla, sí, lo logró. Me sale acá que ya puede ver, pero que el audio no le está funcionando bien. Ok, pero sí, sí está oyendo el webinar. No, nada. Que cuando necesita. Ok. Claudia Miranda, sí, perfecto. Ya acá también. Acá de aceptar. Listo. Bueno, no, muchas gracias ahí por esa interrupción, porque tengo dos pantallas, las personas que acaban de conectarse, los tengo en una pantalla y la presentación la tengo otra, entonces mientras hablo me enfoco mucho en la presentación y no veo los que vayan llegando. Andrés, ¿nos oye bien? Andrés Pérez. Sí, los oigo perfecto. Ah, bueno, porque usted había llegado y veo que se desconectó y se volvió a conectar. Sí, Sí, ya. ah, Solo bueno. una cosa y ya. Entró una llamada. Listo, perfecto. No, entonces retomemos para las nuevas personas un resumen así muy sencillo. Empezamos a hablar de la estimación de perjuicios en abusos de explotación y la referencia, la literatura de referencia para iniciar esa discusión propuesta. Hay varios con el micrófono abierto. Sí, es recomendable que el que vaya a intervenir active el micrófono, pero mientras tanto tenerlo silenciado. ¿Qué? Ya, acá yo como administrador puedo ponerle. Entonces, partiendo de la referencia de la Comisión Europea, acá les puse los documentos recomendados, son 2 guías que ha publicado la Comisión Europea. Empezamos la discusión sobre la estimación de perjuicios en abusos de explotación y ese análisis
es un análisis en 3 momentos. Lo más lógico es primero uno aproximarse a, bueno, el infractor por un abuso de explotación incrementa el precio para extraer, extraer excedente del consumidor, pero luego hay una segunda pregunta y es, ojo, ¿qué hace ese comprador directo que finalmente absorbe ese sobrecosto? ¿Lo traslada o no? Ese es el análisis de repercusión. Y vamos entonces enfocados en el reto número 1, cómo hacer el análisis del sobreprecio, y ese reto número 1 del sobreprecio implica pues hacer un análisis del supuesto precio que debió prevalecer ausente la infracción. Problema que es fácil de superar con un método comparativo cuando se tiene una forma fácil de entender el momento del antes y el después y se puede hacer una comparación de precios y de márgenes en el mercado antes de la infracción y después de la infracción. Y cuando ya se empieza a complicar, pues está la alternativa de acudir a los métodos financieros que ayudan a reconstruir los costos, ya accediendo directamente a la contabilidad de la empresa. Y por último está el método de simulación de mercados, que esto ya es aplicar teoría de juegos y econometría para replicar cuál sería el precio de equilibrio en ese mercado, principalmente oligopólicos, que es donde se han desarrollado esos modelos de equilibrio. Y esos modelos de equilibrio, hay dos principalmente que son los referentes para este tipo de casos, que es el modelo de Cournot. El modelo de Cournot plantea cuál sería el equilibrio de un mercado oligopólico si los agentes decidiesen competir con base en las cantidades ofrecidas en el mercado. Y el modelo de Bertrand es similar, pero los agentes ya no compiten en términos de cantidades, sino compiten es con precios. Y a través de un modelo econométrico, pues se puede determinar finalmente la lógica de un mercado oligopólico. Es que hay 3 posibles equilibrios. Primer equilibrio, compiten agresivamente hasta la muerte en ese mercado oligopólico, así sean 3, esos 3 se van a una guerra de precios, entonces el equilibrio es igual al de competencia, termina siendo precio igual costo marginal. Alternativa número 2, esos competidores del mercado oligopólico se ponen de acuerdo y dicen que vamos a andar peleándonos entre nosotros, somos poquitos, pongámonos de acuerdo, entonces el precio que ponen es el mismo precio de un monopolio. Acá llegaron unas personas más. Y está el punto medio, que finalmente pues ese fue el mérito de Nash, por eso ganó Nash el premio Nobel, y es decir, no, miren, el equilibrio de estos mercados no es ni el de monopolio ni el de competencia. Lo más común es que el equilibrio de este mercado sea un punto medio, donde precio es mayor que costo marginal, pero no alcanza a ser el mismo precio que prevalecería en condiciones de monopolio. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si en un cartel los agentes se ponen de acuerdo, el precio que están poniendo es como si fuese el precio del monopolio. Entonces, el contrafactual que hay que demostrar es cuál sería el precio si esos agentes no compitiesen en cantidades o compitiesen en precios, y la manera de estimar cuantitativamente cuál sería ese el precio de equilibrio sería corriendo un modelo tipo Cournot o tipo Bertrand. Lo importante hay de decir es si hay un cartel de fijación de precios, el contrafactual no es que los agentes estén compitiendo y precio igual costo marginal, de manera que, está el sobreprecio. Estimemos cuál sería el precio igual costo marginal, y la diferencia entre precio y costo marginal y el precio del cartel es finalmente lo que me da el sobreprecio. Lo que está en ese análisis no tiene que ser más refinado el análisis, precisamente por el equilibrio al que llegan los mercados que son oligopólicos. Entonces, tenemos ese primer reto, pero ese primer reto tenemos herramientas cuantitativas, ya sea por la finanza, ya sea por la economía, ya sea análisis más sencillos, donde simplemente es comparar el antes y el después, comparar una región con otra, o refinarlos a través de aproximaciones financieras, en lo que se necesita es información de la gente, o aproximarlo desde una lógica econométrica, donde lo que necesita son millones de observaciones de precios para correr un modelo que sea robusto. Pero listo, tenemos superado esa etapa, probamos el sobreprecio. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, pues ya probamos el sobrecosto, tenemos ahí todo, y ahí es donde viene la siguiente parte del análisis, porque ese sobrecosto
puede dejar contento entonces al comprador directo para decir, wow, ya listo, aquí tengo lo que me cobraron de más, voy a pedir eso como perjuicios. Pero, ¿cuál es el problema? Que el infractor puede utilizar el tema del pass-on, la repercusión, o el traslado como una defensa suya. Es decir, el infractor puede decirle, no, venga, comprador directo, muy bien estimado su sobrecosto, pero resulta que usted lo trasladó todo al consumidor final. Entonces, ¿cuál es su daño si usted lo terminó trasladando todo? Verdaderamente, usted no tiene un argumento a su favor. Eso es lo que se conoce en la teoría como la defensa del pass-on, el pass-on defense. Ante lo cual viene la siguiente parte del análisis. Hay dos alternativas entonces para contrarrestar esa defensa muy sólida desde el punto de vista económico del infractor. Dice, bueno, el comprador directo, primer argumento, puede decir, no, mire, es verdad que usted me cobró un sobrecosto. Y es verdad que lo trasladé. Sí, lo trasladé. Pero ojo, porque el consumidor que yo tengo es elástico. ¿Qué quiere decir entonces que yo haya trasladado ese sobrecosto? Quiere decir que trasladé ese sobrecosto, pero a mayor precio, menor demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que sí lo trasladé, pero se me redujeron las ventas. Entonces ahí viene el contraargumento que finalmente nos ayuda ya a terminar de engranar dónde es que al final se traduce el daño. O está la otra alternativa. La otra alternativa puede decir, oiga, mire, ese sobrecosto que usted me generó, yo no pude trasladarlo. Yo no pude trasladarlo, entonces finalmente lo que terminé golpeando yo fue mi margen. Entonces sí, es verdad que el precio lo mantuve. Es verdad que vendí lo mismo, pero yo no trasladé ese costo. Yo finalmente terminé absorbiéndolo. ¿Cuáles son los dos elementos principales que determinan la capacidad del comprador directo de trasladar el sobrecosto o no? Primero es qué tan elástico es finalmente su consumidor final. Si es elástico, pues prácticamente depende de qué tanto margen tenga la empresa para decir si lo traslada o no. Por eso es importante, además de entender la elasticidad del consumidor, entender en qué mercado juega el comprador directo. Porque si el comprador directo juega en un mercado absolutamente competitivo, quiere decir que ya en ese mercado el precio, ahí llegó alguien más, un segundo. Si el comprador directo juega en un mercado competitivo, quiere decir que el precio que está cobrando ya es cercano al costo marginal. Quiere decir que no tiene margen. Entonces, si le sube sus costos, pues esos costos inmediatamente tiene que trasladarlos. Pero como a su vez el mercado es competido, entonces, por ser competido, eso hace que su precio sea igual al costo marginal y que el sobrecosto entonces tiene que trasladar. Ahora, si tenemos un mercado con poca competencia, en un mercado con poca competencia, el precio es mayor que el costo marginal. Quiere decir que la gente tiene un margen. ¿Sí? Ese comprador directo tiene un margen. Y al tener un margen, entonces tiene la alternativa de decidir si lo traslada o no. Y si lo traslada o no, dependerá de qué tan elástico o inelástico sea su comprador final. Aquí una recomendación también de literatura. Hay un paper absolutamente enfocado en este tema, en cómo estimar el pass-on, que es un paper de Verboven, escrito por Frank Verboven y Theon Van Dyck en 2010. Entonces, ya empezamos a ver que el análisis se vuelve más complejo que estimar el simple sobrecosto. El reto número 2 es entrar a analizar el traslado. Y eso nos lleva entonces al último punto. Bueno, si ya pasé por la etapa del sobrecosto, pasé por la etapa del traslado, pues finalmente ahora sí tengo los elementos para aproximar la cuantificación de pérdidas. Y para estimar la cuantificación de pérdidas es cuando tenemos entonces que tener una estimación del efecto volumen. Verdaderamente
yo como comprador directo, cuánto reduje las ventas como consecuencia de ese sobrecosto que me puso, el que me ocasionó el infractor. Y esta gráfica precisamente lo que refleja es eso. El precio en condiciones de no infracción sería el precio 1. Sin embargo, un segundo. Sin embargo, como consecuencia de la infracción, recapitulo. Como consecuencia de la infracción, entonces yo tuve que subir el precio de mi producto. Y como consecuencia de esa infracción, entonces yo subí al precio 2. Al haber subido del precio 1 al precio 2, inmediatamente tuve una reducción en las cantidades vendidas. Pasé de cantidad 1 a cantidad 2. Y adicionalmente, por esas ventas perdidas, lo tengo que multiplicar por el margen que perdí. El margen, que es la diferencia entre precio y costo, en este caso específico, pues sería específicamente lo que se traduciría en el lucro cesante. La diferencia entre las cantidades que dejé de vender y el margen que yo debía haber ganado de haber vendido esas cantidades. Entonces, finalmente, es todo un proceso más elaborado que la simple estimación del sobrecoste, llegar a esta cuantificación de pérdidas, que es el reto, el reto final para este caso específico de abusos de explotación. Y eso que acabamos de hablar, como ese ciclo lógico, eso tan intuitivo, pues es lo que se traduce en esta gráfica de la comisión, en el documento 2019. Tenemos un infractor que le genera un sobrecoste al comprador directo. Ese comprador directo, si llega a demandar al infractor, el infractor entonces va a utilizar como escudo, como defensa, la repercusión o el traslado. Entonces hay que pasar a analizar la repercusión y el traslado, porque con el análisis de repercusión y el traslado es donde podemos llegar nosotros a entender cuál fue específicamente el lucro cesante que sufrió el comprador directo, pero a su vez ese análisis de repercusión nos lleva al último nivel, que es también entender cuál fue la afectación a ese comprador indirecto. Dice, todo este ejercicio de estimar sobrecostes, de estimar repercusión, también lleva al segundo supuesto, cuando dice la Comisión Europea, ese análisis de repercusión también sirve de espada en una reclamación presentada. Quiere decir que todo ese análisis a su vez puede ser utilizado por el consumidor final, que es quien termina absorbiendo el sobrecoste, para presentar para que también el consumidor final se anime a avanzar en una respectiva reclamación de perjuicios. Y eso pues nos lleva también al debate sobre si ese comprador indirecto finalmente, en caso de decidir acudir a pedir la indemnización de perjuicio ante la jurisdicción ordinaria, pues cumpliría con el nexo causal que consiste en probar el vínculo directo que hay entre el hecho generador, entiéndase el abuso de explotación, y el perjuicio que es finalmente sufrido en este caso pues por el comprador perjuicio que es absorbido por el comprador indirecto. Entonces, analizar todos estos documentos y luego empezar a pensar en casos que hubiese decidido la SIC, me llevó inmediatamente a identificar, oye, el caso CACIF se vuelve súper interesante para generar discusión sobre toda esta lógica que acabamos de explicar, la lógica del sobrecoste, la repercusión, quién puede pedir perjuicios, si el comprador directo, si el comprador indirecto, si ambos pueden pedir perjuicios, porque el caso CACIF es absolutamente interesante y prácticamente todos los elementos se ponen
evidencia acá. Voy a contarles un poco de antecedentes para los que no tengan en la cabeza cuál fue ese caso, y luego pasamos entonces a generar una discusión. En el caso CACIP, lo que estaba de por medio era, CACIP era el concesionario del aeropuerto de San Andrés, como acá lo dice la gráfica. Y CACIP como concesionario del aeropuerto de San Andrés tenía la posibilidad finalmente de negociar con el proveedor de gasolina cuál era el precio que debía pagar ese proveedor de gasolina para que CACIP lo dejara entonces entrar y echarle gasolina a sus aviones. En este caso específico era Chevron el que tenía el derecho para proveer gasolina a los aviones, pero CACIP entonces le cobraba a Chevron un coste por permitirle, por permitirle prestar ese servicio. Ese coste se llamaba el fee de acceso a pista, así fue denominado de acuerdo con el caso, y partía que Chevron tenía que pagarle a CACIP un costo por galón vendido en su aeropuerto, por galón tanqueado en el avión. Y ese fee de acceso a pista, que es lo que hace los hechos del caso, en un principio era de 60 pesos. 60 pesos es lo que Chevron le tenía que pagar a CACIP. Luego, ese precio se incrementa, y se incrementa al pasar de 60 pesos a 1.200 pesos por galón. Situación que Chevron reflejaba en las facturas directamente entre las aerolíneas. Chevron decía, bueno, pues si ese es el costo que usted me va a cobrar casi, pues sí, usted es el concesionario, usted tiene el monopolio sobre el aeropuerto. Pero entonces yo, Chevron, en mi factura a las aerolíneas, le voy a discriminar, le voy a decir, mire, aerolínea, este es el costo de la gasolina como tal, servicio por el que usted está pagando, pero también le discrimino en línea separada el rubro fee de acceso a pista. Rubro fee de acceso a pista, pues, ¿qué es lo que yo le tengo que pagar a CACIP? Yo no estoy extrayendo rentas de eso, yo simplemente le estoy haciendo transparente un costo que yo tengo con CACIP. Y este es el valor exacto que coincide absolutamente con lo que le tengo que pagar al concesionario. Y eso entonces nos lleva a poner todos los interrogantes sobre la mesa y a generar una discusión, ¿no? En este punto es importante también abrir el espacio para que opinemos y empecemos a responder estas preguntas que yo puse en esta diapositiva con el fin de ir encaminando la discusión. ¿Podía Chevron demandar y pedir perjuicios a CACIP? Uno diría, bueno, pues tiene los elementos, ¿no? Entonces, como que en este caso es bien interesante tener sobreprecio. Pues ya sabemos que es el incremento de 60 a 1.200 pesos por galón. Y además uno ve los hechos del caso y eso fue como por 2 años, fue por 2011 y 2012. Si Chevron entonces llegase a demandar por perjuicios a CACIP, simplemente alegando el sobrecosto, pues ya sabemos entonces que CACIP tuviese una defensa, ¿cierto? CACIP diría, no, ¿cómo así, Chevron? ¿Usted por qué me demanda? ¿Usted por qué me demanda si usted trasladó todo eso? Tan lo trasladó que mire que en cada factura usted hacía transparente ese pass-on, esa repercusión. Usted repercutió todo eso en las aerolíneas. Ante lo cual, pues, ¿cuál puede ser el argumento eventual de Chevron en caso de que Chevron hubiese optado por el camino de demandar a CACIP? Ante lo cual Chevron tiene la defensa de decir, oiga, no, CACIP, si es verdad que lo trasladé y lo hice transparente, no le voy a pelear nada de eso. Pero ojo, porque las aerolíneas, a mí se me disminuyó las ventas de gasolina por culpa de ese fee de acceso a pista. Entonces uno diría, miren que es un caso donde prácticamente este proceso está pintado. El infractor, comprador directo, Chevron, comprador indirecto, aerolíneas. A la fecha yo no conozco, y eso sí seguramente
puede que pase por ignorancia mía, pero yo no conozco que Chevron hubiese demandado a CACIP por indemnización de perjuicios, a pesar de que tuvo una resolución de la SIC sancionatoria, y mire que los tiempos daban. Esto era una conducta de 2011, la SIC sanciona en 2014. Tiempos tenía para haber acudido a la jurisdicción ordinaria a pedir perjuicios. Siguiente pregunta es, bueno, Chevron tenía incentivos para salir a demandar a CACIP. Entonces, si generamos ahí algo de discusión entre los presentes. Porque a mí de entrada lo que me genera el pensamiento es, por más de que estén los elementos, este era un caso calcado. Además, el mismo Chevron tenía dentro de sus propios dentro de sus propios documentos contables cuánto se le refieren las ventas. O sea, eso está prácticamente, las cifras estaban para haber hecho un caso. El punto sobre el que quiero... Hola, doctor Ibarra. Está ahí concentrado en la presentación, y estamos entonces analizando abusos de explotación, y específicamente después de desarrollar la teoría de la Comisión Europea sobre cómo estimar perjuicios en abusos de explotación, entonces llegamos al caso específico de CACIP para efectos de discusión. Porque a mí me parece súper interesante, porque basta nomás con leer las páginas de esa decisión para uno darse cuenta que, pues, que es bien interesante. Hay varios elementos que están los elementos para probar el perjuicio. O sea, estaba el sobrecoste, estaba el efecto repercusión, y tal vez la gran pregunta es, uno, puede que muy seguramente desconocimiento mío, pero el interrogante, a la fecha yo no conozco que Chevron haya finalmente trascendido en su proceso lineal de proceder a demandar a CACIP por perjuicios post decisión favorable de la SIC, en el sentido de terminar sancionando a CACIP por la conducta. Entonces la pregunta es, ¿tenía incentivos para demandar? ¿Y yo por qué planteo aquí este interrogante? Porque finalmente lo que pone de presente a mí, lo que a mí me hace pensar este caso, es que cuando hay un juego repetido, prácticamente yo, Chevron, pues me voy a seguir encontrando en el mercado con CACIP. Y no solamente me voy a seguir encontrando en el mercado con CACIP, sino además tengo una relación de dependencia con CACIP. Que yo pueda vender en el aeropuerto depende de que tenga una relación con el concesionario. Si yo salgo a demandar perjuicios, pues termino finalmente peleándome con el concesionario de quien depende que yo pueda acceder a la pista para tanquear a los aviones que ahí aterrizan. Entonces eso genera... Hola, José. ¿Se puede? Sí, sí, claro. Perfecto. No, mira, yo pues solamente quería intervenir para decir que pues yo no me sé los pormenores del caso, la verdad. Entonces, si alguien quiere corregirme, pues por favor, faltaría más. Pero a mí se me ocurre que en este caso en particular, de todo un aeropuerto en una isla, o sea, en medio de la nada, eso es monopolio. Y si tu avión está ahí y necesita gasolina para volar a donde sea, pues le vas a poner gasolina, y da igual si te ponen sobrecosto de un cartel repercutido o no repercutido. Entonces, a mí lo que se me está ocurriendo es que aquí Chevron sufrió la conducta directamente, pero que pues, se dan todas las condiciones así, y está hablando desde fuera, pero se dan todas las condiciones para que lo repercuta todo, céntimo a céntimo, a la aerolínea. Claro, Entonces ahí sí. yo creo que el que realmente debió sufrir la conducta, pues debieron ser las aerolíneas. Se me ocurre, pero no sé. Sí, no, y totalmente de acuerdo. O sea, uno dice, es una isla, lo inelástico que el olfato le dice a uno que esas aerolíneas eran inelásticas. Pues tenían que tanquear o tanquear. Ajá. Porque si no, luego cómo se devuelven. Yo, con esa misma lógica, Miguel, volví a revisar el caso y a leer, y por ahí encontré algunos
Perdón, ¿yo puedo hacer una pregunta? Claro, señor. Bueno, aclaro que yo fui el abogado del CACIBE en ese caso y solo les dejo una pregunta para que no haya cuestiones oscuras, porque mi tesis o la pregunta que se le hizo al despacho fue, ¿y es que las aerolíneas no le trasladaron los costos a los pasajeros? Ahí hubo todo un tema probatorio en el tema de competencias desleal, donde quedó claro que las aerolíneas no habían, por lo menos no se ha logrado demostrar en absoluto y todo indicaba que sí lo habían trasladado. Pero en fin, yo no quiero, es más, de aquí en adelante voy a mantener callado para no dar lugar a nada más. Perfecto, ¿no? Y es bien interesante esos dos aportes porque lo llevan a uno a identificar los retos de estos casos, porque uno, si hay un consumidor inelástico, pues prácticamente se le trasladó, eso llevaría a pensar que tal vez Chevron se enfrentaba a una situación en la que sus ventas no se vieron afectadas significativamente como para haber dado la pelea, a agotarlo. Yo por ahí leí, que es lo que está respondiendo a Miguel, me puse a leer el caso con ese enfoque y por ahí leí unas menciones que las aerolíneas tenían alguna alternativa que era tanquearse de más en el aeropuerto de origen. ¿Sí? Entonces, si era un vuelo Bogotá-San Andrés y luego ese avión se volvía a San Andrés-Bogotá, pues se tanqueaban de más en Bogotá. No obstante, el volar más pesado también le generaba unas ineficiencias. ¿Sí? José, es Jimena Zuleta, no sé si me oyen ahí, yo también participé en este caso, del mismo lado del doctor Gabriel, y dos comentarios. Uno, pues yo creo que el caso daría para una charla completa, porque además ver cómo se estableció que había un precio abusivo o un precio inequitativo, pues es bastante interesante, de que el concesionario no hubiera honrado su modelo financiero, es decir, toda la tesis de la superintendencia de cómo tienen que comportarse los concesionarios frente a sus modelos financieros, pues es un poco preocupante, pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí en el fondo lo que hubo es, aquí había una preocupación de que esto que hizo CACIB en San Andrés se replicara en otros aeropuertos. Entonces yo creo que el esfuerzo se enfocó en lograr una sanción de la superintendencia para que a nadie más se le ocurriera hacer eso. Entonces, pues esa es una visión práctica. Logrado eso, lograron una sanción. Acuérdense que Chevron estuvo investigado también. Es que Chevron era investigado porque había tres posibles conductas. Una era los precios inequitativos, la otra era una venta atada y la otra era un acuerdo ilegal de precios, y Chevron estaba involucrado. Entonces, finalmente no fue sancionado, Chevron no fue sancionado porque la superintendencia se fue por la conducta de precios inequitativos y Chevron no fue sancionado. Yo creo que hay una decisión, me imagino yo, aquí el interés no era, ya lograda la sanción de la SIC y lograr que a nadie más, que a ningún otro concesionario se le ocurriera hacer lo mismo, yo creo que ahí ya, pues para Chevron era suficiente, y las aerolíneas, como dice Gabriel, que Gabriel, pues ahí se defendió con patas y manos en la acción de competencia desleal, pues no lograron probar los perjuicios. Esa es como la visión que tengo. Sí, interesantísimo esos aportes, porque fíjense que esas intervenciones de Jimena y de Gabriel también llevan a decir, wow, con la forma como fijan precios las aerolíneas, eso hace que aún sea más difícil para los economistas o los financieros hacer un análisis del sobrecosto. Que como las aerolíneas utilizan una estrategia de precios que es diferenciada, eso pues le imprime un riesgo adicional, ya no pensando en el sobrecosto CACIB Chevron, sino ni Chevron Aerolíneas, que todo fue transparente, sino en el sobrecosto aerolíneas usuario final. Inclusive, pues eso genera la última pregunta, y es, bueno, y si todo esto en efecto cascada termina llegando eventualmente a afectar a los consumidores de etiquetes a San Andrés, hubiesen podido en un proceso en donde hubo tantos eslabones, finalmente el consumidor final haber acudido, no sé, pensemos en una acción popular para demandar perjuicios, o tal vez este ya es un caso en donde el nexo causal ya se diluyó mucho al
al poner eslabón Aerolíneas, al poner eslabón Chevron, al poner eslabón casi por encima. Entonces, interesante el análisis de este caso, interesante las intervenciones realizadas por cada uno, porque efectivamente pone de presente que detrás de pedir perjuicios también hay una estrategia que en un momento puede ir por el lado de preferir simplemente optar por la vía administrativa para que la sanción ya sea disuasoria de la conducta a futuro, pero también está la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda puede ser, no, mire, yo no voy por ese camino, yo no voy porque esto sea disuasorio, sino yo voy directamente es por competencia desleal. Yo voy es nada más por perjuicios. A mí no me interesa el camino ante la Delegatura de Protección de la Competencia. Yo voy a que me indemnicen perjuicios, lo cual pues también genera los debates interesantes sobre cómo cuantificarlos y quién pudiese alegarlos en sede jurisdiccional. Entonces, ¿les parece si avanzamos y pasamos la página y nos enfocamos ahora en abusos de exclusión? Porque de ahí también tengo otros dos casos y que valen la pena también generar debate. Adelante. Bueno, los abusos de exclusión, de hecho, esto se les llama como el gran aporte de la Unión Europea al derecho de la competencia. Plantean los abusos de exclusión se presentan cuando una firma o grupo de firmas acuden a estrategias directamente para obstaculizar a un agente el ingreso al mercado. Esa es la manera más evidente, la que se le vino a la cabeza, pero luego pues la teoría económica llevó a hacer más sofisticado el análisis con la técnica del raising rival cost, el incrementar los costos del competidor, o en teoría regulatoria también se le conoce como estrangulamiento del margen. Y eso pues ¿con qué lógica? Que si yo excluyo finalmente mi competidor del mercado, yo puedo mantener también sobreprecios. Pues, al eliminar la competencia en el mediano y largo plazo, pues puedo yo poner precios que sean superiores al costo marginal. En estos casos de abusos de exclusión son bien interesantes porque ahí sí nos podemos acudir directamente a la fórmula de beneficios, cómo toman decisiones las empresas. Los beneficios de las empresas buscan maximizar beneficios y sus beneficios son igual a los ingresos totales menos los costos totales. ¿Cierto? Pero entonces nuevamente nos enfrentamos al problema de, bueno, ¿y cuáles fueron los beneficios hipotéticos que hubiese obtenido la víctima de la conducta ausente de la infracción? La lógica de los documentos de la Comisión Europea son similares. Nuevamente dicen, bueno, volvámonos a la parte de comparación entre periodos, comparar ingresos y costos durante los periodos de infracción y no infracción para utilizar como contrafactual que ausente la infracción mis ventas hubiesen continuado igual, mi estructura de costos hubiese continuado igual, de manera que yo debía haber esperado beneficios similares, situación que no se dio. Y si no se tiene información sobre ese contrafactual, pues también se puede acudir a la estrategia de los benchmarking, de benchmarking entre mercados geográficos. Yo, víctima, en dos mercados, concurro simultáneamente a dos mercados, en uno fui víctima de exclusión, mire cómo se me bajaron los números, versus el mercado geográfico en donde no fui víctima de exclusión, mire cómo se comportaron mis números y utilizo entonces eso como referente. La verdad es que eso no genera mayor debate, salvo cuando es un entrante. Es que ahí es donde empieza el problema. Cuando yo soy entrante al mercado, nunca logré entrar, porque es que me obstaculizaron. Si no logré entrar, entonces, ¿yo cuál contrafactual pongo? ¿Cuáles ingresos dejé de recibir? Y ahí es donde se vuelve el debate más interesante, porque estos abusos de exclusión donde, por lo menos en mi caso, y los mercados regulados donde yo me muevo en el día a día, es donde más evidente los veo. Finalmente, el obstáculo se le presenta al entrante, al inversionista extranjero, a quien quiere llegar de nuevo al mercado para inyectar una dinámica competitiva.
¿Qué pasa? Cuando esto funciona, entonces acá el gran reto es, bueno, ¿yo cómo estimo el ingreso si mis ventas fueron cero? ¿Mm? Entonces la primera alternativa cuando son mercados regulados, ahí ya hay caminos. Por ejemplo, yo siempre que pienso en esta situación, me voy al sector, a mi sector que es el de energía y digo, mira, ahorita hay un boom de las energías renovables. Las empresas de energías renovables quieren entrar al mercado. Pero para entrar al mercado, ellos construyen unas plantas solares, ellos construyen unas plantas eólicas. Y después de construirlas, pues tienen que conectarse a la red para inyectar esa energía al sistema interconectado nacional. ¿Cuáles son los ingresos dejados de recibir por esas empresas que no lograron conectar su proyecto porque fueron víctimas de una conducta de obstaculización? En el caso específico de la energía eléctrica y las energías renovables, por la regulación como está dada, de haberse conectado ese proyecto, esa energía empezaba a venderse a precio de bolsa. Entonces ahí uno ya tiene, por el conocimiento del mercado, una forma de estimar los ingresos que hubiese recibido de no haber sido obstaculizado. Y esos ingresos es el precio horario en bolsa que se forma de haber logrado de haber logrado vender la energía. En temas de servicios públicos, CRA, siempre que haya una tarifa regulada, uno puede acudir entonces a esa tarifa regulada, por lo menos para tener elemento precio, y ya el debate se enfocará más en las cantidades. ¿Cuáles hubieran sido las cantidades vendidas de no habérsele obstaculizado el acceso al mercado a ese nuevo competidor? Hay otra alternativa para aproximarlo. Bueno, entonces si no tenemos la regulación, que la regulación nos dé la fórmula para el precio, tenemos la alternativa de acogernos a la pérdida de la oportunidad. Eso ya pasa por una parte más probatoria, más jurídica, de decir, mire, yo tenía este contrato firmado y yo debía haber empezado a suministrar mi producto en esta fecha, pero no pude empezar a suministrar mi producto en esta fecha producto de la obstaculización. Y ahí entonces el P y el Q lo sacamos del contrato. Esa puede ser la segunda alternativa, además muy lógica y muy jurídica. Y la tercera, que es absolutamente interesante, y es acudir a entender mejor el CAPEX, Capital Expenditure. ¿Por qué? Porque hay unos costos hundidos. O sea, ese señor inversionista que intentó entrar al mercado, pero no lo logró por ser víctima de una obstaculización, invirtió plata que finalmente se perdió. Eso ya nos da un costo hundido para estimar, pero además, si esa plata, en vez de haberla dedicado a este negocio que no logró sacar adelante por la obstaculización, la hubiese invertido en otro sector que es el costo de oportunidad, ¿cuál hubiese sido el retorno que hubiese podido obtener de esa inversión? De manera que ahí tenemos una lógica de daño emergente más lucro cesante para aproximar, que es bastante también fácil de calcular. Simplemente es cuánta plata, cuánto tiempo y cuánta plata le ha metido a este negocio. A partir de esos dos datos, hagamos un análisis de costo hundido y de costo de oportunidad. Entonces ahí tenemos como elementos para superar los principales retos que se presentan cuando nos enfrentemos a la estimación de perjuicios en un abuso de exclusión. Pero entonces el debate nos lleva ahora a, pongámoslo en casos concretos para generar una discusión así interesante como la que se dio con el caso CACIP. No sé si acá entonces estuvieron los abogados también de Gases de Occidente, pero este caso a mí me parece bien interesante. Se los voy a contar. Esto es un abuso de exclusión que sancionó la SIC en 2013. ¿Cuáles son los hechos de este caso? Se los cuento antes de pasar a generar la discusión específica. Gases de Occidente es el distribuidor en Cali del gas natural. Eso es un monopolio natural, así que la lógica que discutimos con CACIP es la misma. Pero ¿qué pasa? Gases de Occidente, como distribuidor, es finalmente quien conecta las nuevas casas que se construyen, los nuevos edificios. Y esos nuevos edificios que se construyen, antes de conectarlos por parte del distribuidor, el distribuidor tiene que verificar que las redes internas de gas natural de esos edificios hayan quedado debidamente construidos.
por una lógica absoluta de seguridad. Es, si esa instalación quedó mal hecha, esa casa se explota. Entonces, el distribuidor definitivamente tiene que verificar que esa instalación quede bien hecha. Y así es la lógica de la regulación. La regulación, de hecho, empodera al distribuidor a dos cosas. Le dice, mire, usted distribuidor, por orden regulatoria, usted debe realizar una lista de instaladores idóneos para que para que el usuario o uno como consumidor sepa entonces a quién puede acudir para que le haga la instalación interna de gas en su casa. Eso se llama el poder que tiene cada empresa de gas de construir su propio registro de instaladores. Y dos, adicionalmente, antes de conectarlo, usted tiene la posibilidad de entrar a verificar si efectivamente esa instalación quedó bien hecha y cumple con los estándares de seguridad. ¿Cuál fue la conducta reprochada por la SIC? De acuerdo con los hechos del caso Gases de Occidente, tenía participación accionaria, tenía interés económico en algunas empresas de instalación de gas natural. Y la pelea que viene por parte de las empresas de instalación que habían sido excluidas de la lista es que, mire, Gases de Occidente únicamente tiene en su registro de instaladores empresas en las cuales Gases de Occidente tiene beneficio, interés económico, y adicionalmente, sí, Gases de Occidente está pidiendo unos requisitos que van más allá de la regulación, que me están haciendo a mí imposible pues cumplir con esos requisitos para yo también poder acceder a esa lista. Finalmente la SIC sanciona a Gases de Occidente, verifica que los requisitos exigidos por Gases de Occidente para acceder al registro de instaladores es más exigente de lo que pide la regulación. Y pues con base en eso pues determina que hay una conducta de obstrucción. Que esto es acá la diapositiva, presenta un resumen de esos hechos que les acabo de contar. Y eso nuevamente entonces nos pone en los debates. Dicen, bueno, ¿pueden los instaladores de redes excluidos del registro? Es GDO, acá quedó GDP. Si podían los instaladores excluidos del registro de Gases de Occidente demandar y pedir perjuicios a Gases de Occidente. Entonces una pregunta no dice, miren que los elementos que acabamos de ver acá están también. Fíjense. El registro de instaladores se creó en abril de 2011, pero antes de que existiera ese registro de instaladores, pues esas empresas de instalación ya habían hecho instalaciones. Es decir, el elemento de comparar ingresos durante los periodos era factible. Antes de que Gases de Occidente crease ese registro, yo había hecho estas instalaciones en redes internas. En el año pasado yo había hecho estas instalaciones. Post registro de Gases de Occidente, del cual fui excluido, pues ¿cuántas instalaciones he hecho? Pues 0. Ahí ya tengo el contrafactual. Lo que instalé antes de la infracción y lo que dejé instalar con posterioridad a la infracción. De hecho, me llamó la atención porque en este caso es interesante. Miren que dentro de lo que estaba pidiendo Gases de Occidente para poder inscribirse en el registro, era acreditar que con anterioridad a esa regulación, esa empresa ya había hecho más de 10 o más instalaciones internas. Entonces, fíjense que ahí ya está, si yo no había hecho 10, sino había 8, pues ya tengo ahí mi contrafactual, ya tengo ahí los costos que me costó, los costos los que incurrí para esas instalaciones, ya tengo los ingresos que obtuve de esas 8 instalaciones, pero esas 8 instalaciones a su vez eran insuficientes para que Gases de Occidente me registrara. Entonces, ahí ya tenemos el contrafactor, lo que yo ganaba antes, post infracción, lo que dejé de ganar, pues no hice ni una instalación. Pero la siguiente pregunta, bueno, ¿tienen los instaladores incentivos para demandar y pedir perjuicios ante Gases de Occidente? Ahí nuevamente vuelve el tema del problema de un juego repetido. Pues sí, si yo me peleo con Gases de Occidente en esta oportunidad y me voy por perjuicios y todo, hombre, Gases de Occidente
es y será y seguirá siendo el distribuidor en Cali, el dueño de las redes internas, es un monopolista natural. Por consiguiente, si yo soy tan agresivo y me voy por el camino de la indemnización de perjuicios, ¿no será que tal vez pues me estoy peleando con un agente del mercado con quien voy a tener una relación de dependencia a futuro? Entonces, por eso el interrogante. ¿Los instaladores tenían incentivos para demandar y pedir perjuicio o sus incentivos nada más se reducían a, como le decía Jimena en el caso pasado, a acudir a la vía administrativa y que la administrativa sancione para simplemente generar un efecto disuasorio a futuro con esa conducta? Eso es como la primera parte de los interrogantes. No sé si alguien tenga preguntas ahí o quiera profundizar sobre ese punto, porque también es, pues, está el siguiente, y es, bueno, pero si seguimos con la lógica de ir aguas abajo, ¿quién es el siguiente afectado por esa conducta? Pues el siguiente afectado es el usuario. La lógica de una conducta de obstrucción es que finalmente termina afectando al usuario, porque el usuario, al tener menos variedades, menos alternativas en el mercado, pues se enfrenta ante una situación en la que ante pocos oferentes, los oferentes pueden cobrar o un sobrecosto o pueden cobrar un servicio de inferior calidad. Si hay menos instaladores, pues yo llamo y me lo van a instalar en un mes, cuando si hubiese en ese registro 100 instaladores, estoy seguro que uno tendría una instalación en pocos días. Eso lleva a otro debate que hay detrás de los abusos de exclusión, y es, siempre que hay un sobreprecio, pues volvemos prácticamente a aplicar lo que vimos en abuso de exclusión. Entonces imaginémonos que en este caso, entonces, los pocos instaladores que quedaron inscritos en el registro ocasionó entonces que el precio de la instalación se subiera. Y la misma lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque de haber habido con una condición de competencia, no, el precio hubiese sido diferente. Entonces, si ese fuese el caso, pues los usuarios tendrían argumentos para decir, mire, por culpa de la conducta de Gases Occidente, en vez de haber 10 instaladores inscritos, hubiesen habido 100. Si hubiesen habido 100 instaladores, el precio hubiese sido este, pero como nada más hay 7, el precio fue más alto, por consiguiente acá está mi sobreprecio, y luego termina repercutiendo en mí. Pero los abusos de exclusión generan una dificultad adicional, y es cuando no es sobreprecio la consecuencia, sino la consecuencia es un servicio de inferior calidad. ¿Qué argumentos pues, le quedan entonces ahí a los economistas y a los financieros para ponerle números a esa reducción de calidad? No sé si alguien quiere aportar al debate sobre ese punto específico, ideas, de pronto con algunos otros casos que ustedes hayan llevado y que se hayan podido aproximar a problemas parecidos. Entonces, este caso de Gases de Occidente nos deja estas enseñanzas. La primera enseñanza es los abusos de exclusión, cuando no generan un sobreprecio, sino lo que generan es un servicio de inferior calidad, allá se pone más difícil la cuantificación. No obstante, si lo que generan un sobreprecio, fíjense cómo lo que vimos de estimación de perjuicios para abusos de explotación, finalmente se traduce en argumentos también para que el usuario final, el consumidor, tenga los elementos para pelear por los perjuicios. Pero también en los abusos de exclusión, lo más evidente es que sea la firma quien esté interesada entonces acudir a la vía jurisdiccional para pedir perjuicios, ya que ese agente excluido es finalmente quien vea afectado su fórmula de beneficios al ver reducir los ingresos producto de la exclusión. Y ese punto del sobreprecio, de hecho,
También se presenta otro caso acá interesante que estuve revisando, el de empresa de acueducto de Bogotá, el caso de agua en bloque, no el decidido en 2018, sino esto es un caso anterior, un caso que antecede 2012. Tiene en común que también está Copjardín de víctima, pero además de Copjardín también hay otra empresa afectada que se llama, acá lo tengo yo, EMAR. ¿Cuáles eran los hechos de este caso en donde la SIC sancionó a la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá? Esto es un caso de abuso de exclusión por incremento de los costos de los rivales. La empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá es el distribuidor, similar al caso de Occidente, es el distribuidor en Bogotá y los alrededores de la Sabana. Y por ser el distribuidor, pues es el dueño de la red matriz por donde fluye el agua. Pero en algunos lugares de Bogotá y de las afueras de Bogotá, quienes finalmente le vendían el agua, es decir, prestaban el servicio público al usuario final, no era la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá, sino era EMAR y era Copjardín. ¿Qué quería decir ellos? Que ellos habían extendido las redes secundarias y esas redes secundarias sacaban agua de la red primaria y llevaban el agua al predio final. Esa es la actividad de comercialización. Prácticamente, finalmente eran ellos los que le facturaban, los que le proveían el servicio, le facturaban, le recaudaban al cliente final, que eran los habitantes de ese barrio, los cuales ellos le habían extendido la red secundaria. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cuál fue la conducta reprochada por la SIC? Que el precio de venta del agua en bloque, es decir, el precio de extraer agua de la red primaria del tubo de distribución para luego inyectarla en la red secundaria y vendérsela a los clientes, a los usuarios finales, estaba fijada en 2018 por un acuerdo, el acuerdo 08, que decía 879,6 metros cúbicos. Luego, en 2018, la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá la extendió y lo pasó a 2.210 para Copjardín y 1.676 para EMAR. Adicionalmente, reprochó la SIC que esa conducta específica de incrementarle los precios nada más fue en contra de Copjardín y EMAR, a pesar de que habían otros comercializadores por la zona de Bogotá y Cundiboyacense, a los cuales no se les subían los precios, solamente a ellos dos. Y de acuerdo con las pruebas que uno lee en el expediente, habían unos documentos que le llevaron a la autoridad a pensar que es que la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá quería quedarse con esos mercados que tenía Copjardín y EMAR. Una aclaración muy importante, finalmente esta fue una sanción de la SIC por objeto y no por efecto. ¿Por qué? Porque a raíz del incremento de precios que hace la SIC, que hace la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá, Copjardín y EMAR se rehúsan a pagarle ese sobreprecio a la EAB. Entonces la EAB factura ese sobreprecio, pero las empresas dicen, no, yo no lo pago y se van ante la CRA, se van ante la Superservicios y denuncian ante la SIC para decir, yo no pago eso. Y eso llevó a que meses después la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá decidiese condonar esas deudas. Prácticamente reconoce que no había lugar al pago de esas deudas por parte de EMAR y Copjardín, las condona, y finalmente eso hace que un caso bien interesante para haber materializado unos efectos, pero los efectos no se dieron porque el infractor pues oportunamente levantó la conducta para evitar que se materializaran los efectos. No obstante, el análisis para efectos, el caso es bonito para efectos académicos, para poner de presente y qué hubiese pasado si en vez de condonar la deuda, la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá hubiese insistido diciendo, no, son los precios, me los paga, y EMAR y Copjardín los hubiesen pagado. De haberse sido el caso, fíjense que acá otra vez los abusos de exclusión también pueden llevar a que el análisis de estimación de perjuicios sea el mismo que vimos en abusos de explotación.
otra vez vamos a la lógica de estimemos el sobrecosto. Sobrecosto, pues en este caso está dado 8.879 metros cúbicos antes, post infracción se subió a 1.600 y a 2.000 pesos el metro cúbico. Luego la siguiente pregunta, bueno, pero ¿el sobrecosto es lo único? No, también hay que tener en cuenta el traslado, la repercusión. ¿Por qué? Porque usualmente, porque en estos casos, mercados regulados, principalmente de servicios públicos, tanto la regulación de la CREC como de la CRC establecen fórmulas para el traslado, en donde lo que le piden al prestador de servicio público es que le cobren al usuario final lo que les costó a ellos conseguir la energía, conseguir el agua. Es un traslado de los costos medios. Entonces, digamos que la regulación en este caso nos daba los argumentos para probar el efecto repercusión, para probar el efecto traslado. ¿Cuánto repercute? Pues lo que la fórmula tarifaria le permitía trasladar. Y si se tiene entonces, acá algo pasó con las preguntas en la última diapositiva, no quedaron bien las preguntas, pero bueno, pero la discusión es la misma ya para cerrar este webinar. Copjardín, en caso de que se hubiese materializado el efecto, yo creo que casi ahí es importante poner poner esa aclaración. En caso de que se hubiese materializado el efecto, se ve viable que Copjardín y EMAR hubiesen acudido a la indemnización de perjuicios ante la vía jurisdiccional. Y nuevamente el tema circular. El tema vuelve, es el único distribuidor, al único que le pueden comprar agua, EMAR y Copjardín, es a la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, por ser la distribuidora, por ser la dueña de la red primaria, por ser la dueña de la fuente de agua, de la planta de tratamiento, todo. Entonces, si se pelean con la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, se quedan sin negocio. Entonces, nuevamente vuelve el tema en un juego repetido, donde hay una cadena de valor y esa cadena de valor implica que haya una relación de dependencia víctima-infractor. Este camino de la indemnización de perjuicios, uno empieza a decir, wow, ¿tienen verdaderamente los agentes los incentivos para ir tan fuerte a indemnizar y solicitar indemnización de perjuicios contra el infractor? Y por último, si todo esto hubiese pasado y efectivamente EMAR y Copjardín hubiesen trasladado ese sobrecosto al usuario final, la última pregunta, y vuelve también a ser cíclico, es: así la firma no hubiese querido reclamar perjuicios o no tuviese derecho a reclamar perjuicios, porque como dice Miguel, también el agua es un servicio público y tenemos un consumidor inelástico. Si tenemos un consumidor inelástico, es posible que trasladó todo y además vendió lo mismo, es decir, que sus ventas no se vieron afectadas. Pero la pregunta final nuevamente nos lleva al consumidor, el usuario del servicio público. Hubiese podido demandar a la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá en caso de que todos estos efectos se hubiesen materializado, y eso finalmente pues nos lleva a que abogados y economistas pongamos sobre la mesa la discusión de perjuicios, de los daños de rebote o contragolpe, si en el ordenamiento jurídico colombiano están permitidos, o sea, pedir esos perjuicios ante un juez o si el juez va a considerar que en esos casos el nexo causal se rompe por ser un perjuicio indirecto. Entonces eran como todos los temas que tenía para presentar. Ya con esto prácticamente ya agoté las diapositivas y además agoté los mensajes que quería transmitirles en este webinar. Le cedo la palabra a este auditorio tan fluido del primer webinar para generar las discusiones finales antes de cerrar la sesión. ¿Qué últimos comentarios? Si no hay preguntas, quiere decir que todo fue muy claro, José. No, bueno,
Yo le quería agradecer esta exposición tan importante. Este es el primer webinar que hacemos y la idea, como les comentaba en la asamblea, es dar una especie de capacitación continuada porque, como les decía, los abogados de competencia tenemos una cantidad de disciplinas transversales y sabemos muchas cosas, pero es bueno profundizar en algunas materias y esta es una de ellas. Yo los invito a que hagan parte de los comités y a que quien quiera lanzarse a dar un webinar, bienvenido. Esta es su casa, aquí tiene todo a su disposición, tiene el público a su disposición, hay gente muy ávida y lo importante aquí es la calidad de los webinars como los que hemos tenido, más que la cantidad, pues sobre todo la cantidad de participantes. Entonces, aprovechen estos webinars, la idea es que es para beneficio de ustedes y le saquen todo el provecho a la asociación. José, verdad, muchas gracias, muy interesante el tema y pues yo por lo menos lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención o pregunta o inquietud. Igualmente, Sí, doctor Ibarra. me gustaría hacer un comentario, es Carlos Perilla. ¿Ahí me oye, José? Sí, 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 Carlos. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Yo creo que ha sido una exposición muy clara